Entonces era prácticamente imposible que esa mujer siguiera viva después de tanto tiempo. Al final decidieron entrar por ella y finalmente murió asesinada en la hoguera. Hola comunidad, sé que lo común es como que mandemos nuestras experiencias personales, pero en este caso yo vengo a contarles una historia que a mí me contaba mi abuelita de algo que ella vivió cuando era pequeña. Incluso mi abuelita, doña Lu, cuenta que esta leyenda ella se la contaba a su mamá, así que imagínense qué tan vieja es esta historia. Este suceso tiene lugar en un pueblito de Morelia. Aquí la leyenda dice que había una mujer que fue acusada de brujería. Hay como varias versiones de esta historia, pero como que las más populares y las más contadas es que esto fue gracias a que ella se había metido con un hombre muy importante del pueblo. Pero hay otra versión que dice que ella era una mujer que vivía sola y de hecho que era la única mujer en el pueblo que vivía sola. Y esto era muy extraño porque no se le conocía a un marido o un padre o hijos o familia, no, nada se le conocía. Y lo más extraño de esto es que ella, a pesar de no tener terrenos que trabajar o ganado, siempre contaba con grandes cantidades de dinero y de oro, cosa que era muy sospechosa para esos tiempos. Ella fue acusada tanto por la iglesia, pero principalmente por el pueblo. Y es que ya saben cómo era la gente de esos tiempos, o sea, ellos hacían justicia por cuenta propia. Podían haber desde golpizas públicas o a veces encerraban a la gente en prisiones que ellos mismos construían. E incluso llegaban a quemar a personas en medio del pueblo. Esto sobre todo a personas que habían sido acusadas de brujería. Entonces, cuenta mi abuela que cuando las personas llegan a la casa de esta mujer, la encierran y la dejan sin comida y sin nada. Es aquí donde se dice que esta mujer hizo un pacto para poder sobrevivir, en el cual ella había ofrecido el alma de los niños que murieran dentro de los próximos 5 años. A partir de ese momento empezaron a suceder algunas cosas como muy particulares en el pueblo, como por ejemplo las vacas dejaron de dar leche en todo el pueblo. E incluso mi abuelita cuenta que ella vio cómo brotaba leche de las paredes de su casa. Cuando se dieron cuenta de esto, ya habían pasado semanas y esa señora seguía ahí adentro. Hay que recordar que en esos tiempos no era tan fácil mantener la comida en buenas condiciones. Entonces era prácticamente imposible que esa mujer siguiera viva después de tanto tiempo. Al final decidieron entrar por ella y finalmente murió asesinada en la hoguera, en la plaza del pueblo. Pero aquí no acaba la historia, porque continuando con la historia de la leche, resulta que la bruja había maldecido a todo el pueblo. La maldición completa dice que no solo las vacas dejaran de dar leche, sino que también las madres del pueblo lo harían. Además de que ésta sabría amarga en la boca de sus hijos. Y que todo eso era el precio que tenían que pagar por lo que le estaban haciendo. Mi abuela cuenta que efectivamente a partir de ese día las mujeres que tenían niños de pecho en ese momento dejaron de lactar. Y las pocas que aún tenían leche les comenzó a salir con un olor rancio. Entre esas personas estaba la mamá de mi abuela, quien en ese entonces había tenido a su 5.º hijo y le pasaba exactamente lo mismo que a las demás mujeres. Esto va a sonar un poco raro, pero mi abuela guardó por muchos años una botella en la que su mamá había guardado un poco de su propia leche. Esa botella incluso yo la llegué a ver. Obvio, después de tantos años ya no era líquida, sino que ahora era como una costra entre blanca y verdosa. Y alguna vez llegué a abrirla y el simple recuerdo del olor hace que se me revuelva el estómago de nuevo. Mi abuela siempre contaba esa historia con mucho miedo y cada que terminaba de contarla se persignaba. Es una historia que según ella todos en su pueblo la conocen y que también mi madre cuenta. Saben, es como de esas historias que pasan a ser la historia de la familia. Y bueno, secta, esta es la historia de mi abuela y que aunque ya pasaron muchos años, creo que sigue siendo una gran historia. Mi abuela ya no está aquí, pero el recordar esta historia es como aún sentirla aquí conmigo. Y no me gustaría que esta historia se perdiera. Saludos, secta.